bienvenidos el día de hoy. Un saludo y un fuerte abrazo para todos, los extrañamos mucho, espero que estén muy bien, que estén animados en el Señor, que sigan ahí conectados en nuestras clases, en nuestras enseñanzas de los sábados y los miércoles a las 3 de la tarde. Bueno niños, quería saludarlos el día de hoy, darles la bienvenida, un caluroso abrazo, un beso grande. Espero que estén ahí todos muy puntualitos viendo la enseñanza del día de hoy. Y pues sin nada más que decir, vamos a empezar, ¿listo? Entonces vamos a hacer una corta oración y continuamos con nuestra enseñanza. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, toda exaltación a ti, mi Dios amado. En el día de hoy, Señor, queremos darte las gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu bondad, Padre amado. Quiero poner en tus manos, Señor, la enseñanza, esta palabra que traigo el día de hoy para mis niños, Señor Jesús, para que seas tú por medio de tu Espíritu Santo, Señor amado, redarguyendo sus mentes, Señor, abriendo sus corazones, Padre Celestial, dándoles esa sabiduría, ese entendimiento de tu palabra, Señor, para que este mensaje llegue a sus vidas, Señor, y para que ellos sigan aprendiendo y poniendo en práctica todo lo que se les transmite, Señor Jesús, por medio de tu palabra, amado Dios. Quiero rogarte por esas vidas, Señor, que se conectan el día de hoy, Señor, y por aquellas, Señor, que vendrán a tu camino y a tus pies, amado Cristo. Que seas tú guiándolas, Señor, que seas tú fortaleciendo sus vidas, Señor, y que estos niños, Señor, sean luz en medio de las tinieblas, amado Dios. Queremos que estos niños crezcan, Señor, con un corazón humilde, con un corazón lleno de tu presencia, mi Dios amado, para que más adelante sirvan, Señor, a tu pueblo, Señor, a tu iglesia, mi Dios amado, que sean niños llenos de esa necesidad de buscarte y de servirte, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tú nos permites reunirnos el día de hoy, Señor, y llevar tu palabra, Señor amado. Recordemos, Señor Jesús, que tú eres el Salvador, el Sanador, el Dios Todopoderoso, Omnipotente, Señor, el que está presente en toda situación, Señor, en cada vida, amado Dios. Gracias, Señor Jesús, por ese amor tan grande que tú das a tu pueblo, a tus hijos, Señor Jesús. Gracias, Dios mío, en el nombre de tu Hijo, Señor amado. Amén y amén. Amén, niños. Bueno, bienvenidos nuevamente. Ahí se van conectando los que van llegando, les damos la bienvenida. Bueno, espero que estén conectados con las enseñanzas anteriores. Les hago como un resumen así rápido de los temas que se dieron los meses pasados, pues porque era un tema en donde conocíamos a Dios o a la Trinidad, ¿cierto? Entonces conocimos al Dios Padre, conocimos al Dios Hijo y conocimos al Dios Espíritu Santo. Entonces con cada uno hicimos unas clases muy divertidas, con títeres, con diferentes profesoras. Espero que hayan aprendido y que hayan entendido cuál es el concepto de la Trinidad y qué papel cumple cada uno, ¿cierto? Entonces ya el tema de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo culminó y empezamos con el tema de la oración. ¿Ustedes saben qué es la oración, niños? Entonces vamos a ver de aquí en adelante qué es la oración, cómo oramos, por qué oramos, a quién le oramos, ¿cierto? Cómo debemos orar, de pronto historias de la oración que han sido efecto para personajes de la Biblia y que han hecho grandes cosas, que ha hecho grandes cosas el Señor por medio de la oración, ¿cierto? Entonces, para ustedes, niños, ¿qué es la oración? Entonces vamos a pensar qué es la oración. La oración es el medio por el cual hablamos o nos comunicamos, ¿cierto? Para nosotros poder comunicarnos con otra persona, ¿qué hacemos? Hablamos, ¿cierto? Para decirle a nuestros papitos una necesidad que nosotros tenemos, que es hablar. Entonces, niños, cuando nosotros queremos algo o queremos decirle algo a nuestros padres, lo hacemos por medio del habla, ¿cierto?
Entonces, la oración es el medio por el cual hablamos o nos comunicamos con otras personas. ¿Y cómo nos comunicamos actualmente? A ver, ¿qué medios de comunicación conocen ustedes que hay ahorita para poder hablar o interactuar con otras personas? Entonces, yo conozco el teléfono, ¿cierto? Por medio del teléfono que podemos llamar a nuestros amigos, a nuestros familiares, podemos echar chismes, ¿cierto? Porque hay mujeres, o a mí a veces me gusta llamar a mis amigas y echar chismes desde hace mucho que no nos hablamos, o cuando tenemos una necesidad, cuando niños que se nos olvidó la tarea, que escribí la tarea por estar jugando. ¿Qué hacemos? Llamar al amiguito, ¿cierto? Uy, ¿usted se acuerda cuál era la tarea para mañana? A veces nos ha pasado, ¿cierto? Entonces, uno de los medios de comunicación es el teléfono. Otro, el que ahora utiliza mucho la gente, que es el celular. El celular también es un medio por el cual nosotros nos podemos comunicar con otras personas, con personas que de pronto están lejos, familias que viven en otro lado, en otro país. Por medio del celular podemos hablar por Facebook, bueno, por todas estas aplicaciones que ya la tecnología ha adelantado. Otro medio de comunicación, ¿cuál es? A ver, las cartas, ¿cierto? Otro medio de comunicación es las cartas. Anteriormente, como no habían celulares, como no habían teléfonos, como no habían chat, ni WhatsApp, ni Facebook, la gente se comunicaba por medio de cartas. Entonces, que la carta para mi querido amado. Entonces, le hacían cartas a los amados, ¿cierto? Y por este medio era que se comunicaban ellos. Ya no es tan común el medio de comunicación de las cartas, pues porque ya existe el celular, el chat. Entonces esto ha hecho que este medio de comunicación ya no se utilice mucho. Pero aún así, uno cuando quiere de pronto solicitar un servicio o pasar una queja, de pronto ustedes han oído a sus papitos que voy a pasar una carta ya de ese servicio bien malo que se me cae el internet y nos quedamos sin internet, sin teléfono, sin parabólica. Por medio de una carta también podemos hacer una petición, ¿cierto? El otro medio es el chat. ¿Ustedes han chateado con sus amiguitos? ¿O han visto que sus papás allá chateando con los vecinos o con los compinches, ¿cierto? Entonces, por medio del chat ya nos podemos comunicar, nos podemos hacer videollamadas, nos podemos enviar fotos. Este es un medio de comunicación pues, que se utiliza actualmente mucho. Y pues obviamente todo esto encierra el internet. El internet es el que hace que nosotros nos comuniquemos pues así muy lejos con las otras personas, o así estén cerquita, o es el medio por el que podemos conectarnos al Facebook, al WhatsApp, a todas estas aplicaciones en donde nosotros nos comunicamos con los demás. Entonces estos son los medios de comunicación que actualmente utilizamos para podernos comunicar con otras personas, ¿cierto? Pero nosotros aquí estamos interesados en cómo nos vamos a comunicar con Dios, cómo nos vamos a comunicar con el Señor. Entonces, nos podemos comunicar con Dios por el teléfono. ¿Cómo será el número de allá donde está el Señor en el cielo? ¿Será el 1235? ¿O cuál será el número para llamar al Señor? ¿Ustedes saben? No, ¿cierto? No existe un teléfono, no existe un celular en donde nos podamos comunicar con Dios, ¿cierto? Este medio no nos sirve para comunicarnos con el Señor. O tal vez la dirección para enviarle una carta. ¿Cómo será la dirección del cielo para enviarle una carta al Señor? A ver, no, ¿cierto? Tampoco, aunque es un medio muy antiguo, tampoco podemos utilizarlo para poderle enviar una carta con nuestras peticiones, con nuestras cosas que queremos contarle al Señor a su casa, ¿cierto? No le va a llegar nunca porque no hay dirección, no hay lugar en el cual podemos enviarle una carta al Señor. ¿O será que Dios tiene Facebook para buscarlo allá por Facebook? ¿Cierto que no? Pueda que allá se inventen páginas que Dios, que no sé qué, que el santo, que comunícate. Esas cosas son falsas, niños.
Entonces, niños, todos estos medios de comunicación son viables para comunicarnos con el Señor. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? No, ¿cierto? Estos medios de comunicación no nos sirven para comunicarnos con Dios. ¿Ustedes qué creen o cuál creen que es el medio de comunicación que nos sirve para hablar con el Señor? Pues la única forma de comunicarnos con Dios es ¿cuál? La oración. Por medio de ella hablamos con Dios, ¿cierto? Podemos contarle cosas al Señor, podemos decirle, ay Señor, hoy estoy triste porque me fue mal en esta tarea, o Señor, hoy estoy muy feliz, muy feliz porque me saqué un 5 en esa maqueta que llevé, esa maqueta que me ayudó a hacer mi mamá, mi papá. Entonces estoy muy feliz. O también podemos pedirle ayuda al Señor, ¿cierto? Entonces, por medio de la oración, podemos, que niños, comunicarnos y contarle todo al Señor. Por medio de la oración es que Él nos escucha, ¿cierto? Pero, ¿cómo debemos orar para que Dios escuche nuestras oraciones? A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo debemos orar? No es decir que vamos a orar sentados, ni acostados, ni arrodillados, ni haciendo una actividad, porque pues a esto no se refiere. Lo que nos dice en Jeremías 29, versículo 11 al 13, espero que estén allá muy juiciositos con la Biblia, con el cuaderno y con ¿qué? Con un corazón dispuesto para escuchar al Señor. ¿Cierto? Entonces vamos a buscar allá rápidamente en nuestra Biblia, Jeremías 29, del versículo 11 al 13. Entonces, en mi Biblia dice de la siguiente forma: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me llamarán, vendrán y orarán y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Entonces, ¿qué nos dice este pasaje de la Biblia? Que el Señor tiene unos planes muy buenos para nuestra vida, ¿cierto? Que Él nunca planea cosas malas para nuestra vida. Él siempre quiere el bien para nosotros, que debemos llamarle, pero ¿cómo lo llamamos al Señor? ¿Por teléfono? ¿O le enviamos una cartica? ¿O lo buscamos allá en Facebook así rápidamente? Dios, no, ¿cierto? Lo buscamos por medio de la oración y que Él escuchará. Él nos dice que Él escuchará nuestras oraciones o lo que le pidamos a Él, pero cuando lo busquemos de todo corazón, ¿cierto, niños? ¿Y cómo es buscar de todo corazón? ¿Cómo es orarle de todo corazón? Ustedes cuando quieren algo, cuando anhelan algo, ustedes que sienten un deseo de hacerlo, de tenerlo, ¿cierto? Así es la misma forma que nosotros debemos orarle al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, con toda nuestra fe, sabiendo que Él va a escuchar nuestras oraciones y que Él nos dará la ayuda que necesitamos, ¿cierto? Entonces, el Señor por medio de la oración es que nos habla, hablamos con Él, podemos interactuar con el Señor por medio de la oración, pero para poder que esta oración llegue a Él y que Él escuche nuestras oraciones, ¿qué hacemos, niños? Hacerlo de todo corazón, con un corazón humilde, ¿cierto? Y que sea lleno de fe, pues obviamente, porque pues si vamos a orar sin fe, pues no vamos a esperar nada. ¿Y por qué debemos orar o por qué debemos hablar con Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿Será para qué? Porque sí, porque, ay no, mis papás me dicen que debo orar, mis papás me obligan que debo orar. No, ¿cierto, niños? Nosotros debemos orar para agradecerle principalmente a nuestro Dios todas las cosas hermosas que Él ha hecho por nuestras vidas, por nuestros papitos, por nuestra familia. No más por darnos la vida a nosotros, ¿cierto? Por permitir que nosotros lleguemos aquí a este mundo.
Entonces, la comunicación con el Señor debe ser en todo momento, ¿cierto? Entonces, a toda hora yo tengo que comunicarme con el Señor. Yo no debo dejar que nada interrumpa la comunicación que tengo con Dios, porque yo no dejo de hablar con mis papás. Uno de niño siempre es como un lorito hablando, ¿cierto? Entonces, a toda hora yo quiero contarle, papá, mira que hoy en el recreo yo jugué a las escondidas y me escondí por allá donde nadie me pilló, ¿cierto? O papá, te quiero contar que hay un niño que me molesta en la escuela. O papá, mamá, hoy me saqué un 5 en la tarea, ¿cierto? Nosotros siempre queremos comunicarnos, ¿cierto? Nosotros no podemos estar callados o nunca dejamos de comunicarnos. Entonces, en todo momento, así como en todo momento nos comunicamos con nuestros papás, con nuestros amigos, con nuestra familia, en todo momento así debemos comunicarnos con el Señor, ¿cierto? Entonces, al levantarnos en la mañana, damos las gracias al Señor por permitirnos darnos un día más de vida, ¿cierto? En la mañana nos levantamos, tendemos nuestra camita, nos cepillamos los dientes y ¿qué hacemos? Nos arrodillamos a hablar con el Señor, ¿cierto? Ahí nos podemos arrodillar porque pues ya estamos desperezados y entonces nos podemos arrodillar y darle las gracias al Señor porque nos dio un día más de vida y asimismo pedirle que nos guíen ese día a hacer lo que Él le agrada, ¿cierto? A no pecar. También le podemos orar en la hora de la comida, ¿cierto? En el desayuno, en el almuerzo, en las onces, en la cena. En estos momentos de que nosotros nos alimentamos, debemos darle las gracias al Señor por ese alimento que nos trajo el día de hoy, ¿cierto? Gracias, Señor, por ese alimento que tú nos permites comer. Gracias por esas manitos de mi mamá o de la persona que hizo este alimento para que nosotros tengamos vida, una vida sana, ¿cierto? Porque si nosotros no nos alimentamos, entonces no tenemos una vida sana. Al acostarnos, damos las gracias por permitirnos pasar un día más, ¿cierto? Entonces, al acostarnos, ¿qué hacemos? Lo mismo, nos pijamamos, nos lavamos nuestros dientecitos y nos arrodillamos a orarle y hablar con el Señor. Entonces acuérdense que orar es hablar con el Señor, entonces vamos a hablar con nuestro Dios y vamos a decirle que muchas gracias, Señor, por este día que yo pasé, Señor, porque tú me permitiste llegar a la noche, hiciste grandes cosas por mí, perdóname, Señor, si de pronto en alguna actitud o en alguna mala palabra te fallé. Entonces todas estas cosas le podemos decir al Señor en nuestras oraciones, ¿cierto? Pero también en Santiago, vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, en Santiago 5, capítulo 5, del versículo 13 al 15, nos dice lo siguiente. Si alguien está en problemas, que ore a Dios. Si alguien está feliz, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que haga llamar a los ancianos líderes. A los ancianos líderes de la iglesia para que ore por él y para que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Si esa oración es hecha con fe, sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha pecado, el Señor lo perdonará. Entonces, ¿qué nos dice Santiago en esta palabra? Que en todo momento debemos orar, ¿cierto? Si estamos en problemas, ¿cierto, niños? Si estamos en alguna aflicción, si estamos tristes, si tenemos alguna angustia, debemos pedirle la guía al Señor, ¿cierto? Si estamos felices, ¿qué hacemos? Cantamos, ¿cierto? Esa es una forma también de comunicarnos y de adorarle al Señor, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes están contentos, cantamos allá, el Señor, y que las cosas maravillosas que ha hecho el Señor, mejor dicho, ¿cierto? Alabanzas que alegren
nuestra vida y que alegren también al Señor, porque es por ese medio que también Él escucha, ¿cierto? Nos escucha y sabe que nosotros le estamos cantando y adorando a Él. Si estamos enfermos, ¿qué hacemos? Pues debemos también arrodillarnos, pedirle al Señor que sane nuestras enfermedades. Si es algún familiar o algún amigo, algún conocido que está enfermo, ¿qué debemos hacer? Orar, ¿cierto? En la enfermedad también debemos orar. Entonces, si hemos pecado, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos meternos en ese pecado y dejar que pasen las cosas? ¿Cierto que no? Debemos ir y pedirle al Señor que perdone nuestros pecados, ¿cierto? Decirle, Señor, perdóname porque te fallé, Señor, perdóname porque otra vez caí o volví a cometer ese pecado de mentirle a mi mamá, de ser grosero con mis padres, ¿cierto? Entonces debemos también en el momento de que pequemos, orar y hablarle al Señor, ¿cierto? Al Señor le gusta que nosotros seamos sinceros, que le hablemos de todo corazón, que seamos sinceros al momento de hablarle y de decirle las cosas que tenemos, ¿cierto? Porque ustedes saben que Él es omnipotente y está en todo lugar y Él sabe todo lo que pasa en nuestro ser, ¿cierto? Entonces nosotros no debemos mentirle ni omitirle nada de nuestras oraciones al Señor, porque Él ya sabe, Él ya conoce lo que nosotros necesitamos. Pero aún así como Él conoce, nosotros debemos hablarle, ¿cierto? Entonces en todo momento Dios nos envía ¿a qué? A orar, ¿cierto? A hablarle, porque la oración es poderosa y efectiva. Entonces, si nosotros no oramos, si nosotros no hablamos, no le pedimos al Señor que sane nuestra enfermedad, que quite de nosotros la tristeza, que nos ayude a levantarnos de ese pecado que cometimos, Él no va a saber nada, ¿cierto? O va a decir, no, pues Él como no pido ayuda, pues de pronto no la necesitará. ¿Y qué va a pasar? Eso se va a convertir en una ola así muy grande de tristeza, de pecado, de enfermedad, y ya vamos a estar muy mal más adelante. Entonces, si nosotros oramos, la oración va a ser una oración que da respuesta poderosa y efectiva, ¿cierto? ¿Qué significa efectiva? Que es ya, que va a tener una solución, ¿cierto? Aunque las oraciones que nosotros le pedimos a nuestro Dios, algunas no tienen respuesta ya como nosotros a veces queremos. Él también se toma su tiempo para darnos la respuesta, ¿cierto? Porque Él tiene que analizar, Él tiene que mirar de pronto qué es lo que nosotros estamos pidiendo, cómo lo estamos pidiendo. Entonces, hay muchas personas en el mundo tal vez o que aún no conocen la totalidad de nuestro Señor o las cosas maravillosas que Él hace, y entonces quieren la respuesta de su oración ya, ¿cierto? Las personas que de pronto están comenzando en el Evangelio, que piden algo y quieren ya la respuesta de su oración, y no es así, ¿cierto? Nosotros debemos esperar con paciencia y que el Señor nos dé su respuesta, ¿cierto? Entonces no siempre pues la respuesta es positiva, porque si ustedes están pidiendo de pronto que, ay, es que ese niño que me molesta en el colegio, Señor, yo quiero que se caiga y se parta un pie, ¿cierto que no? Esas cosas no le agradan a Dios, ¿cierto, niños? Entonces obviamente esa oración no va a llegar al Señor y no va a ser con una respuesta positiva, porque a Él no le agrada ese tipo de oraciones o ese tipo de peticiones. Entonces, la oración, como les decía, niños, es el medio por el cual nosotros nos comunicamos con el Señor, ¿cierto? Nos comunicamos con Dios, nosotros podemos orar en todo momento. Entonces, cuando vamos para el colegio, le decimos, Señor, yo te pido que hoy me des la sabiduría, el entendimiento para que en las clases me vaya bien. Podemos orar devolviéndonos al colegio, ¿cierto? Cuando llegamos a la casa, en todo momento nosotros debemos saber que podemos hablar con el Señor. No se les olvide que es una comunicación como si la tuviéramos con un ser humano, ¿cierto? No se les olvide que hablar con el Señor es como si habláramos o nos comunicáramos diariamente con otra persona,
que aunque nosotros no lo veamos, Él está ahí escuchando nuestras oraciones, ¿cierto? Entonces, niños, no se nos puede olvidar eso que les acabo de decir, ¿cierto? Que en todo momento debemos comunicarnos con Dios como si nos comunicáramos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, ¿cierto? Entonces les voy a contar una historia rápida de una persona que está en la Biblia, que su historia está en la Biblia y por medio de la oración fue que ella obtuvo algo que quería con muchas ansias, de todo corazón ella quería que Dios le concediera esa petición. Entonces la historia se trata de Ana. ¿Ustedes saben quién es Ana? No es Ana la vecina, no, es Ana la esposa de Elcaná. Elcaná era un israelita que tenía dos esposas, Ana y Peniná. Pero él amaba más a Ana, entonces él estaba muy enamorado de Ana y esta otra esposa tenía muchos hijos. Ella sí le daba hijos a él y Ana no tenía ningún hijo. Por eso Peniná se burlaba de Ana. Entonces cada vez que Ana de pronto lloraba o se sentaba por allá solita a pensar de por qué ella no tenía hijos, ella era, jaja, y mire, usted no puede tener hijos y yo sí los tengo y yo tengo muchos. Y esta mujer pues tenía un corazón de pronto malo en este sentido de que se burlaba de esa tristeza y de esa angustia de Ana. Entonces todos los años Elcaná llevaba a su familia a Silo para adorar a Jehová en el tabernáculo. Una vez, mientras estaban allí, Elcaná se dio cuenta de que su querida esposa Ana estaba muy triste. Entonces Ana se sentía muy triste, muy afligida. ¿Por qué? ¿Por qué, niños? ¿Por qué creen que ella se sentía triste? Pues claro, porque ella no podía tener hijos con su esposo, ella no le podía dar hijos a su esposo, en cambio la otra mujer sí le tenía muchos hijos a Elcaná. Así que le dijo, por favor no llores, tú me tienes a mí y yo te quiero mucho, le dijo su esposo a Ana. Dijo, no llores, tranquila, tú me tienes a mí, estamos felices los dos, yo te quiero mucho, yo te amo, no te preocupes si no tenemos hijos. Pero Ana no pensaba lo mismo, ¿cierto? Más tarde Ana se fue sola a orar. ¿A qué, niños? A orar. ¿Qué significa esto? Ella se fue y se arrinconó y se puso a hablar con el Señor, ¿cierto? No podía dejar de llorar y le suplicó a Jehová que la ayudara. Le prometió a Jehová, si me das un hijo, te lo entregaré para que te sirva toda la vida. Entonces Ana dijo, Señor, yo en este momento te hablo y te pido, Señor, por medio de la oración, que me concedas tener un hijo, ¿cierto? Y que si es así, ella se lo entregaría a él para que este hijo, este niño, le sirviera toda la vida al Señor, ¿cierto? El sumo sacerdote Eli vio que Ana estaba llorando y moviendo los labios sin hablar. Entonces aquí era cuando yo les decía, uno puede orar caminando, uno puede orar arrodillado, uno puede orar sentado, pero claro que en algunos momentos cuando tenemos esa necesidad de pedirle al Señor, lo hacemos como allá, arrinconaditos, o por lo menos así lo hago a veces yo. Tenemos como esa necesidad de la oración o esa comunicación con Dios. ¿Y qué hago? Yo me arrodillo y oro y pido al Señor allá solita, ¿cierto? Entonces Ana estaba allá orando, hablando con el Señor sin gritar y sin decirle a todo el mundo que ella necesitaba que el Señor le diera un hijo, sino ella ya hablando a solas con él, pues le estaba pidiendo esta petición al Señor. Y cuando entró el sacerdote le dijo, ¿esa muchacha qué le pasará? ¿Será que está borracha o qué? Y le dice, y pensó que estaba borracha. Claro, pues como Ana estaba hablando allá sola, dirían, esta se enloqueció. Pero no, Ana le explicó, le dijo, no, mi señor, no estoy borracha. Es que tengo un problema muy grande y estaba hablando con Jehová. Entonces, ¿qué le dijo acá Ana al sacerdote? Estaba hablando, ¿cierto? Entonces, aquí es donde nos reitera que la oración es hablar con el Señor. Entonces,
Elí se dio cuenta de que se había equivocado y le dijo a Ana, que Jehová te dé lo que pediste. Entonces el sacerdote le dio como vergüenza de haberle dicho que estaba borracha y que porque estaba hablando solo, le dijo, entonces que Jehová conceda lo que tú estás pidiendo, ¿cierto? Ana se sintió mucho mejor y se fue de allí. ¿Por qué Ana se sintió mejor en el momento en que habló con el Señor? Porque la oración del Señor es poderosa, ¿cierto? Porque la oración del Señor es eficaz, porque ella sabía que el Señor había oído su oración, que la había oído hablar, ¿cierto? Entonces Ana en ningún momento dudó de que el Señor le había escuchado. Así debemos orar nosotros sin tener malos pensamientos ni decir, ay, no, seguramente Dios no escuchó mi oración. No, Él siempre escucha nuestras oraciones. En menos de un año ella tuvo un niño y lo llamó Samuel. Se llama como niño. ¿Te imaginas qué feliz se sintió Ana? Pues claro, ella pidiendo ese niño desde hacía muchos años y resulta y pasa que de un momento a otro el Señor, de un momento a otro no, cuando Ana le pidió de todo corazón que ella quería un hijo, pues el Señor le respondió, ¿cierto? El Señor escuchó su oración y dijo, bueno, vamos a concederle esta petición a Ana porque pues es una hija de Dios. Obviamente el Señor va a escuchar ¿qué? Las oraciones de los que le servimos y los que somos hijos de Dios, ¿cierto? Porque en la palabra dice que Él no escucha las oraciones de los impíos, ¿cierto? De los que están en el mundo. Entonces debemos ser niños de Dios, ¿para qué? Para que el Señor escuche nuestras oraciones. Entonces Ana llamó a su hijo Samuel. Ana no olvidó la promesa que le había hecho a Jehová. Acuérdense que cuando nosotros en nuestras oraciones o cuando hablamos con el Señor le hacemos promesas de que, bueno Señor, yo voy a cambiar, yo voy a dejar de ser mentiroso, yo voy a dejar de ser grosero con mis papás, yo te lo prometo, Señor. ¿Ustedes a veces le dicen eso a Dios en sus oraciones? Debemos cumplir esas promesas que le hacemos al Señor, ¿cierto? Porque así como a veces le hacemos promesas a los seres humanos y las cumplimos o no, las mismas promesas que le hacemos a Dios debemos cumplirlas porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro creador. Tan pronto como dejó de darle el pecho a Samuel, lo llevó al tabernáculo para que le sirviera a Dios. Ella le dijo a Elí, le oré a Jehová para que me diera este niño. Ahora se lo entrego para que le sirva toda la vida. Elcana y Ana visitaban a Samuel todos los años y le llevaban un regalo. Le llevaban de regalo una túnica o prenda de vestir nueva sin mangas. Entonces, ¿qué hizo Ana? Le cumplió la promesa al Señor. ¿Se acuerdan que ella en el momento de su oración le dijo, Señor, si tú me das este niño que quiero, este hijo que yo quiero, se lo entrego para que le sirva toda la vida? Y Ana, ¿qué hizo? Le cumplió al Señor, ¿cierto? Fue y se lo entregó allá para que lo formaran en la palabra de Dios. ¿Y qué hacían sus padres? Iban y lo visitaban allá donde estaba porque sabían que él estaba bien, que la promesa del Señor había sido clara y que la oración del Señor había sido muy efectiva. Entonces ellos estaban muy agradecidos con el Señor y por eso, sin pensar nada más, pues le entregaron a su hijo. Pero sabían que eran con una buena causa porque era para servirle al pueblo de Dios, ¿cierto? Después les contaré la historia de Samuel porque pues él fue un siervo de Dios. Entonces sus padres iban y lo visitaban y les llevaban unos regalos. Con el tiempo Ana tuvo 3 hijos y 2 hijas más, gracias a Jehová. Entonces imagínense en esta felicidad de esta mujer, niños. Así como cuando nosotros de pronto queremos algo y nos llega más de lo que esperábamos, ¿cierto? Cuando nosotros de pronto le pedimos a nuestros papás que un cuadernito, pero sabemos que no tienen para esos cuadernos con sticker y con cositas, pero ellos en su esfuerzo que hicieron, fueron y le compraron el cuadernito con sticker. Entonces ellos nos trajeron algo que nosotros no esperábamos, ¿cierto? Así fue el Señor con Ana. Imagínense, le dio un hijo, pero como pues este fue entregado para el servicio del Señor, Jehová le concedió 3 hijos y 2 hijas más.
Entonces imagínense la felicidad de esta mujer, niños, donde no recibió uno, sino más hijos. Imagínense la felicidad de esta pareja. Así es que se cumplen las peticiones y las oraciones que nosotros le damos al Señor o hablamos con el Señor, ¿cierto, niños? Entonces, así como a Ana se le pudo cumplir esta gran petición, algo que no es fácil para una mujer que no puede tener bebés. Entonces, así también nosotros debemos hablarle a Dios. Así es que nosotros debemos pedirle al Señor que nos guíe, que nos sane, que nos perdone, que sea Él el que esté ahí en nuestras alegrías y en nuestras tristezas, ¿cierto? Entonces, niños, yo les quería invitar el día de hoy a que conociéramos qué era la oración, a quién le debemos orar y cómo nos podemos comunicar con Dios, que es por medio de la oración. Que existen muchos medios de comunicación, sí, pero el único que llega a Dios, ¿cuál es? A ver, de lo que aprendimos hoy. El único que llega es la oración, ¿cierto? Entonces, niños, nos vamos a aprender el versículo de hoy, ¿cierto? Jeremías 29, del 11 al 13, pero vamos a enfocarnos en el 13. Y dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Entonces, ¿qué dice? Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Otra vez, hagan sus casas todos juntos. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este era el versículo que les traía para hoy, para que nos lo memoricemos, para que lo tengamos ahí en nuestra mentecita, pendiente cada vez que vamos a orar o cada vez que vamos a hablar con Dios, ¿cierto? Entonces, cada vez que nosotros vamos a arrodillarnos o a sentarnos a orar con el Señor, ¿qué vamos a hacer? A recordar esto, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Ay, de verdad que la profe me enseñó que en la palabra dice que cada vez que oremos o que busquemos a Dios, lo hagamos de todo corazón, ¿cierto, niños? Entonces, ahí les dejo el versículo para que lo estén revisando en la palabra de Dios, para que se lo aprendan, para que lo tengan ahí en sus memorias muy presentes y cada vez que oremos, o sea que cada vez es cuando, mañana o pasado mañana o en una semana, no, ¿cierto? En todo momento lo debemos tener presente de que debemos orar con todo nuestro corazón al Señor, porque la palabra nos enseña que debemos orar en todo momento. Entonces, niños, esa era la enseñanza que les traía el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que hayan estado ahí conectados, buscando en la Biblia todos juntos. Anoten en sus cuadernos esos versículos que les estamos dando para memorizar, para que ustedes los tengan ahí como para recordar también qué es lo que les estamos enseñando y recordar esos versículos que de pronto están en nuestro corazón o en nuestra mente, para repasarlos, para recordarlos, ¿cierto? No se les olvide estar en oración constantemente. Si no pueden con sus papitos porque trabajan o no tienen el tiempo, háganlo ustedes solos, niños. Busquen ese momento en el que pueden orar y hablar con Dios, comentarle todas sus cosas. Hay niños que de pronto no tienen esa confianza con sus papás de contarle todo a ellos, pero con Dios sí pueden hacerlo, ¿cierto, niños? De pronto hay cosas que nos da pena o nos da miedo contarle a nuestros papás, que aunque no debe ser así, la comunicación con Dios sí puede ser abierta. Nosotros podemos contarle todo sin miedo, sin pena, sin temor a nuestro Dios, ¿cierto? Porque Él nos escucha y nos habla también por medio de la oración, para saber qué hacemos, ¿cierto? Para saber por dónde actuamos o por qué hacemos en esta situación difícil de pronto que tenemos. Entonces, niños, no se les olvide, sábados 3 de la tarde, miércoles 3 de la tarde, nos vamos a estar conectando una media o 20 minuticos antes de cada enseñanza por Zoom, para saber cómo han estado, si se están conectando, si están ahí bien pilos con las enseñanzas. ¿Listo, niños? Entonces, un abrazo muy fuerte, un beso
Los quiero mucho, los extraño mucho. Espero que nos podamos encontrar muy pronto. ¿Listo? Chao, niños, y feliz día.